Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del movimiento armónico simple, también conocido como más, con algunos ejemplos. Esta recomendación fue hecha por Valentina, muchas gracias por el comentario. Así que empecemos. Primer ejercicio, vamos a tener una pequeña masa, oscilando de forma circular. Vamos a tener que el diámetro de todo este movimiento va a ser de 2 metros, ¿cierto? En un lado encontramos la amplitud positiva y en el otro la amplitud negativa. Listo. Las amplitudes son los extremos que hay en cada movimiento. Bien, ¿qué otros datos tenemos? Sabemos que aquel masa se mueve a 70 revoluciones, es decir, el número de vueltas que lleva a cabo por unidad de tiempo de 1 minuto. ¿Cuáles serán nuestras incógnitas para este ejercicio? La amplitud, la frecuencia y además un periodo. Yo sé, solamente tenemos 3 datos, pero aún así se puede llegar a aquellos 3 resultados. Hagamos el primer paso. No sabemos cuánto vale la frecuencia, pero sí sabemos que la frecuencia es el número de vueltas o el número de revoluciones, las 70 revoluciones, sobre una unidad de tiempo, 1 minuto. Vamos a hacer un factor de conversión. ¿Por qué? Las frecuencias no van a estar representadas con RPM, que es revolución por minuto, sino que van a estar representadas por revolución sobre segundo o RPS o también Hertz. Hertz es la unidad más común que vamos a estar trabajando. Así que el factor de conversión, volviendo al tema, ¿cómo sería? 1 minuto multiplicado. ¿Cuánto equivale 1 minuto en segundos? Pues 60 segundos. El minuto se cancela con el minuto y nos quedaría 70 sobre 60 revoluciones sobre segundo. ¿Eso cuánto nos da? 1,16, el 6 cifra infinito periódico, y nos queda en unidad de Hertz. Esa es la unidad común que se utiliza en vez de revolución sobre segundo. Bien, ahora ¿qué sucede cuando pasamos al periodo? Revisémoslo. Segundo paso, vamos a encontrar el periodo. El periodo va a ser bastante sencillo. Si sabemos la frecuencia, sabremos seguramente el periodo, porque el periodo es la inversa de la frecuencia, o 1 sobre frecuencia. Resulta que, como sabíamos anteriormente, la frecuencia es de 1,16 Hz. Perfecto. Eso calcúlenlo. ¿Y cuánto les daría? 0,867. ¿Pero en qué unidad? Hertz ya sabemos que es revolución sobre segundo, y la inversa de esa unidad va a ser el segundo. Esa va a ser la unidad que estaremos aplicando para el periodo. Y por último, de igual importancia, por supuesto, va a ser la amplitud. Porque claro, tenemos un diámetro, pero no tenemos la amplitud, no es lo mismo. Esos dos no son lo mismo. Cuando hablemos de amplitud vamos a estar hablando del radio. Y el radio, si ustedes saben algo de geometría, al menos lo más básico, va a ser igual a la mitad del diámetro, ¿cierto? O diámetro sobre 2. Si algo, lo representaré de forma gráfica. Acá tenemos la masa, ¿cierto? Este sería el eje, el punto donde empieza. Y empieza un movimiento periódico, tanto para el eje X positivo como para el negativo. Bueno, vamos a encontrar en un lado la amplitud positiva y en el otro la amplitud negativa. Si sabemos que toda esta distancia es el diámetro, pues ¿qué sucede con la mitad del diámetro? Por ejemplo, esta parte de acá sería el radio. Perfecto. Ahora encontremos la amplitud con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que es igual al diámetro sobre 2. Si ya teníamos el diámetro, que era de 2 metros, ¿cuál sería la mitad de ese número? Pues sería 1, ¿cierto? Sacamos mitad a ambos lados y da 1 metro. Y esa sería la amplitud que necesitábamos encontrar. Ya encontramos frecuencia, ya encontramos periodo y por último amplitudes. Para el segundo vamos a estar trabajando también con movimientos periódicos. A la final de eso se trata este tema. Tenemos una masa que también oscila entre dos extremos. Ya ustedes conocen amplitud positiva y negativa, cada uno para su diferente eje. Bien, si sabemos que la amplitud para ambos lados va a ser de 10 centímetros, por eso yo lo coloco como más o menos, puede ser o positivo o negativo. También tenemos una frecuencia de 5 Hz. Con eso yo creo que nos basta. Lo que vamos a estar buscando es un desplazamiento. Un desplazamiento teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta dos diferentes tiempos. Voy a denominar tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1 va a ser de 1,5 segundos y el tiempo 2 será de 9,25 segundos. ¿A qué me refiero con todo eso? Primero que todo, copien el ejercicio. Copien los datos y las incógnitas en rojo y pasemos ahora sí a la siguiente página. ¿Qué fórmula necesitamos para el desplazamiento? El desplazamiento, por supuesto, siendo x.
X es igual a la amplitud multiplicado por el coseno de 2pi por frecuencia por tiempo. Ahora, ¿por qué el coseno? ¿Por qué la amplitud? ¿Será que les demuestro? Empecemos dibujando un círculo bien grande que va a ser conocido como círculo de referencia. Dentro de este va a haber un eje, y ese eje va a ser nuestro punto de equilibrio. Posteriormente habrán tres diferentes momentos en un movimiento periódico: la amplitud positiva, el punto de equilibrio y la amplitud negativa. Y como para dar un ejemplo, digamos que la masa está situada a un tiempo tal sobre este círculo de referencia. Si necesitamos saber la distancia, lo que hacemos es aplicar relaciones trigonométricas, porque el coseno de algún ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué sucede acá? El adyacente, claro, el adyacente de este ángulo va a ser la distancia horizontal reflejada por X. Pero alguno de ustedes se preguntaría, bueno, después de la amplitud sigue el coseno de tal función, ¿correcto? Primero que todo, tengan en cuenta que se necesita utilizar la calculadora en radianes. Si se utiliza en grados no les va a dar porque es diferente notación, diferente unidad. Empezando con el 2pi, porque el pi de por sí es lo característico de los radianes. Si tuviésemos la calculadora en grados, les recomiendo que utilizarían 360 en vez de los 2pi. La frecuencia y el tiempo, por supuesto, importante. La frecuencia denota el movimiento, mientras que el tiempo lo que denota es si el círculo está acá o si el círculo está acá o en algún otro lado de esta gráfica. Como se darán de cuenta, el ejercicio nos proporciona dos diferentes tiempos, así que primero encontrémoslo para el tiempo número 1. Para eso, empecemos encontrando el desplazamiento 1 para un tiempo 1 de 1,5 segundos. Perfecto. El desplazamiento 1 es igual a la amplitud. La amplitud era de 10 centímetros que se necesita convertir a metros. Un metro ya sabemos que son 100 centímetros. Se cancela el centímetro con el centímetro, el 0 con el 0 y nos quedaría 1 sobre 10. Luego se multiplica al coseno de 2pi por frecuencia, que sería 5 Hz, multiplicado también a un tiempo de 1,5 segundos, el que estamos utilizando. Calcúlenlo y cuánto les dará. En la próxima página voy a colocar el resultado y es de menos 0,1 metros. O también eso sería igual a unos menos 10 centímetros. Listo, ya tenemos el desplazamiento 1. Ahora, ¿qué sucede con el desplazamiento 2? Para el desplazamiento 2 vamos a tener un tiempo de 9,25 segundos. Ya que tenemos eso, apliquemos lo mismo que hicimos en el anterior. Desplazamiento 2 es igual a unos 10 centímetros multiplicado por el factor de conversión, o también se puede colocar 0,1 metro, claro. Pero yo lo coloco con factor de conversión para que se entienda mejor. Y luego el coseno 2pi por la misma frecuencia, pero esta vez sí va a cambiar un poco el tiempo, y el tiempo ahora va a ser de 9,25 segundos. Listo, es decir que el desplazamiento 2 va a ser igual a 0 metros. Y 0 metros va a ser igual a 0 centímetros. 0 decámetros, 0 milímetros, pero es 0, en magnitud es 0. ¿Cómo lo referenciamos en una recta? Si teníamos acá x1, ¿por qué lo tenemos por allá, tan lejos en la amplitud negativa? x1 nos había dado menos 0,1 metro. Y si se acuerdan, las amplitudes iban de menos 0,1 metro a 0,1 metro. Luego, acá tenemos x2, el desplazamiento 2, ya que está en 0 metros. Es decir, que está sobre el punto de equilibrio. Muy bien, ya pasamos por esa parte. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de resortes? Más específicamente, constantes de resortes, constantes elásticos. Así es que se conoce. Digamos que tenemos un resorte unido a una masa. Esa masa va a ser de 2,5 kilogramos. Listo, ya tenemos la masa. Ahora, el desplazamiento vamos a saber que es de 3 centímetros. Luego, necesitamos calcular una fuerza gravitacional. Es igual a la masa multiplicado por la aceleración gravitacional. Y como vivimos en la Tierra, y este experimento también es conducido en la Tierra, pues la aceleración gravitacional va a ser de más o menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué necesitamos encontrar? Una constante elástica o una constante de resorte. Empecemos con el primer paso, el cual es encontrar la fuerza de gravitación que ya les había nombrado anteriormente. La fuerza gravitacional va a ser igual a una masa. La masa va a ser de 2,5 kilogramos, multiplicado por una aceleración gravitacional de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Eso qué nos dejaría? Un resultado de 24,5175 newtons. Muy bien. Ese sería un resultado parcial. ¿Por qué lo llamo como parcial? Porque nos será útil para encontrar el segundo resultado, que es el resultado total, y en este caso es la constante. Esa es nuestra incógnita más importante. Voy a escribir la fórmula. Fuerza de restitución es igual a más o menos la constante del resorte por el desplazamiento. ¿Ya tenemos la fuerza? Sí. ¿Ya tenemos el desplazamiento? También. Nos falta es la incógnita. Pasamos la masa al otro lado a dividir y nos quedaría constante es igual a fuerza elástica sobre X. Tengan en cuenta que la fuerza elástica y la fuerza de gravitación en este caso va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional o la aceleración gravitacional, mejor dicho, es la que impulsa al resorte a realizar algún acto. Y si realiza algún acto, está empleando lo que es la fuerza elástica. Ahí es cuando se cumple una condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en el eje Y da igual a 0. Ahora, ¿por qué coloco la K en positivo si en muchos casos es negativo? Eso se emplea solamente para indicar que la fuerza de restauración debida a algún resorte está en dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Y por tanto, cuando el resorte está estirado, como lo tenemos acá, es positivo. Y si está comprimido, va a ser negativo. En el siguiente ejemplo vamos a hablar de compresión. Por ahora pasemos a la siguiente página y terminamos el ejemplo. La constante es igual a la fuerza de 24,5175 newtons sobre un desplazamiento. El desplazamiento va a ser de 3 centímetros, pero ustedes ya adivinaron, toca pasarlo a metros. ¿Cuál sería el factor de conversión? Un metro da igual 100 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros y eso, ¿qué resultado nos daría? Nos daría un resultado de 817,25. Unidad en el numerador sería newton y el del denominador sería metro. Y ese sería el resultado para esta constante. Y sí, vamos a estar utilizando ese tipo especial de unidades. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente ejemplo? Este creo que va a ser como el más complicado, pero ni tanto. Va a ser el cuarto, en donde vamos a tener una superficie horizontal. Luego, un resorte va a estar adherido a una masa, como en la mayoría de los anteriores ejemplos. La masa es de unos 3,25 kilogramos y hay una fuerza de compresión que hace que la masa se posicione en un desplazamiento negativo de unos 8 centímetros de su punto de equilibrio. Bien, ¿qué vamos a tener para otros datos? Primero, que es un sistema cerrado y por lo tanto no existe la fricción. Es decir, que este movimiento periódico va a ser infinito. Se mueve hacia la derecha, después izquierda, después derecha, después izquierda y continuará por siempre, dejándonos una amplitud de más o menos 8 centímetros por siempre. Y el último dato va a ser la constante. La constante que es de 12 newtons sobre metro. ¿Cuáles serán las incógnitas? Las incógnitas serán la aceleración inicial del bloque y la fuerza también que va a tener este bloque. ¿Fuerza qué? Bueno, vamos a estar calculando la fuerza elástica. Empecemos. Sí, por cierto, ¿por qué le coloco la flechita encima de las variables? Porque son magnitudes vectoriales. Vectoriales significa que tiene una magnitud, una dirección y un módulo, mientras que las escalares son solamente determinadas por el valor numérico y por la unidad. No tienen ninguna dirección, pero ambas siguen siendo importantes. Ya que expliqué eso, ahora sí sigamos con lo que estábamos haciendo. Primero vamos a encontrar la fuerza elástica. Claro, va a tener una dirección y es importante porque utilizando la ley de Hooke, fuerza elástica es igual a menos K por X. Pero ¿será que sí es menos K por X? ¿Por lo de tener un resorte comprimido? Bueno, empecemos a reemplazar a ver cómo nos queda el ejercicio. Fuerza elástica es igual a menos K era de 12 newtons sobre metro y X eran los 8 centímetros que tenemos que pasar a metros. Hacemos el factor de conversión de esta manera. ¿Será que ustedes ya dominan el tema? Porque al parecer los factores de conversiones están perfectos. Y por cierto, metro y metro. Listo, así que nos quedan newton. Y la multiplicación con los siguientes valores numéricos. Eso nos dará un resultado de ¿cuánto? Teniendo en cuenta que el desplazamiento también tiene uno negativo. ¿Sí se acuerdan que se comprimió hacia el eje X negativo? Y además, menos por menos nos daría más. Y todo el cálculo numérico va a darnos 0,96 newtons.
por qué tenemos solamente los 0,96 newtons. Si se acuerdan de por qué colocamos el negativo, ¿cierto? Por lo de la compresión. Pero también aplíquenlo a la tercera ley de Newton, acción-reacción. Se comprime el resorte en sí, el resorte va a tender a buscar estar en el mismo punto de equilibrio de donde antes partía. Y por eso es que se tiene que aplicar el menos. La fuerza normalmente va a estar opuesta al desplazamiento en muchos casos de los resortes, dependiendo también del eje que se encuentre, así que se puede utilizar o el menos o el más. Ahora, ¿qué sucede con el 0,96 newtons y a qué dirección irá? Como ya sabemos que tiene un signo positivo, la dirección va a ser hacia X positivo. Claro, les explico algo que antes en otros videos había explicado. Acá tenemos la menos amplitud de donde partíamos y acá tenemos el punto de equilibrio X inicial. Lo que va a suceder es que la fuerza va a tender a buscar el punto de equilibrio. Y luego cuando pasa el punto de equilibrio va a ser suficiente la fuerza que va a intentar regresarse. Y ahí es cuando va a llegar a la amplitud positiva, donde va a tener una fuerza aún mayor para regresar al punto de equilibrio. Y así, infinito, porque es un movimiento periódico, donde no se presenta la fricción, es decir que nunca va a acabar. Y para el segundo paso vamos a estar buscando una aceleración. ¿Aceleración con qué? Con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si ven que la masa es una magnitud escalar, no significa que sea menos importante, solo que la masa no tiene dirección. Además, se va a pasar a dividir porque necesitamos es la aceleración. Así que es igual a una fuerza elástica sobre la masa. La fuerza elástica era de 0,96 newtons y la masa es de 3,25 kilogramos, dándonos entonces un resultado de 0,2964 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Hacia qué dirección? ¿Cuál signo algebraico teníamos? Teníamos el positivo, ¿correcto? Es decir que va a dirección X positiva o también que tiende al punto de equilibrio desde la izquierda. Habiendo dicho eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero en este video hayan aclarado bastantes dudas acerca del movimiento armónico simple con 4 diferentes ejemplos, algunos de constantes, otros de frecuencias, otros de periodos. En comentarios alguna duda por supuesto. Hasta la próxima, así que...